Si tu pars, dis-moi pourquoi. Laisse-moi un dernier éclat, un soupir, une lueur, un murmure dans mon cœur, dans mon cœur. Amor y secreto, capítulo 14. Fanfic de Amelia Capuzzi. Narración: Leire Zabal y Marco Reggio. Durante la noche, Terence, en su fase REM, tuvo una pesadilla tan perturbadora que se despertó de golpe, agitado, empapado en sudor, y con un fuerte latido en el pecho. La pesadilla tenía que ver con Jewel. Sintió como si a ella le hubiera ocurrido algo grave, pero la gran distancia que los separaba le impediría saber si realmente le había pasado algo, y aunque él la hubiera llamado por teléfono, ella lo habría negado para no preocuparlo. Además pensaba, en aquel lugar, ese donde se investigaban los secretos más ocultos de la vida de las personas, y, ¿por qué no?, también el de su amada. En ese momento se levantó y se dirigió a la cocina a tomar un vaso de agua, encendiendo un cigarrillo. Sentado en el sofá, estaba tenso y preocupado, y entre un sorbo y una calada volvió a pensar en el mal sueño y se preguntó qué relación podía haber entre ambos, y si realmente ella escondía misterios. Jewel no tenía nada en común con Edward Investigations. Tal vez solo la profesionalidad de este último pudiera descubrir el secreto de su pasado. A la hora justa, Terence salió de su casa y antes de dirigirse al teatro para los ensayos de Otelo, decidió pasar rápidamente por el local que había soñado. Una vez dentro, se encontró frente a un hombre de más de 50 años, ocupado en escribir entre varios papeles. El actor con mucha duda se acercó y se presentó. «Buenos días, me llamo Terence Graham. ¿No le interrumpo?» El hombre levantó la vista después de observarlo y analizarlo en cada detalle. Con voz dura dijo: «¿Qué lo trae a mi oficina de investigaciones?» Terence, impresionado por la dureza y rigidez del detective, con voz serena le preguntó: «Quería saber si ustedes se ocupan de descubrir el pasado de las personas, esos secretos que ellas guardan celosamente, sin revelar nada». «Señor Graham, ese es uno de los principales trabajos de los que suelo ocuparme». «Bien, entonces es justo lo que necesito. Siéntese, señor, y explíquese mejor. ¿Cómo puedo ayudarlo? De todos modos, yo soy Edward Foley». Graham, a esa invitación, se sentó en la silla frente al escritorio, sobre el cual colocó, boca abajo, la foto de Jewel, sacándola del bolsillo interno de su chaqueta. El señor Edward puso la mano sobre la foto y preguntó: «¿Puedo verla?» «Por supuesto», respondió Terence. «Es sobre ella que quiero que empiece a investigar». Foley la observó y exclamó: «Es realmente una mujer fascinante, muy atractiva. Imposible no perder la cabeza por ella». Graham se inclinó hacia adelante afirmando: «En efecto, ella es mi amor y deseo que descubra la verdad sobre su pasado, que guarda celosamente». El detective se levantó y fue a tomar un nuevo expediente en el que colocó la foto. Antes de tomar notas, pidió a Terence que le contara todo lo que sabía de ella. Así Graham comenzó a contarle que su nombre era Miss Jewel. Para él simplemente Jewel seguramente era un seudónimo, aunque ella no hacía más que insistir en que ese era su verdadero nombre. Pero puntualizó que, trabajando en el teatro, entendía la diferencia entre un nombre artístico y uno real. Sin duda, asignado por su jefe, Aaron Lamb.
quien siempre había sentido amor por ella, aunque no correspondido. Edward Folling dijo, ¿estás seguro? ¿No será que está con los dos al mismo tiempo? Terence se alteró y exclamó, no, Joel y yo estamos juntos y nos amamos. Ella nunca ha sentido afecto por él. No se enfade, solo preguntaba. ¿Tiene algo más que agregar respecto a este caso? Terence continuó diciendo que Joel era la vedette principal del King Jazz Club de Chicago y que su guardaespaldas se llamaba Ruth, con quien tenía un lazo de amistad muy sólido. Releyendo sus apuntes, Folling frunció el ceño con la nariz y la boca. Tanto que Terence le preguntó, ¿hay algo que no va bien? El investigador guardó silencio un momento y luego exclamó, la información que me ha dado es poca para iniciar de inmediato una investigación. Graham, apenado, respondió, lamentablemente no tengo más datos que darle. En este punto, ¿qué hará? ¿Rechazará mi caso? Nunca abandono al primer obstáculo que encuentro. La perseverancia y la determinación son cualidades importantes para superar las dificultades y alcanzar los propios objetivos, respondió Folling. Terence, por un lado, se sintió aliviado. Edward era un profesional muy competente y directo, y había logrado resolver todas sus investigaciones. Cuando el detective le dijo, me veré obligado a viajar a Chicago para obtener más información, Graham, aterrorizado con los ojos desorbitados, exclamó, no puede ir a donde está Joel. Ella no sabe nada de esto, y si llegara a enterarse sería el fin de nuestro amor. Folling, viendo al actor tan afectado, le dijo, no se preocupe, intentaré encontrar datos sobre su pasado mediante otro método. Pero aquello no fue más que una forma de tranquilizar a Terence, mientras Edward pensaba actuar utilizando sus habituales estrategias de trabajo. De hecho, el actor, ignorante de ello, sintiéndose reconfortado, le dejó su número telefónico, prometiendo mantenerlo informado de cada novedad. Lo despidió y salió de la oficina, dirigiéndose hacia la compañía Stratford. Edward Folling, al no tener otros casos importantes en curso, decidió comenzar a dedicarse a encontrar nueva información sobre el pasado de Joel. Preparó su maletín, colocando dentro la carpeta de la vedette, y partió rumbo a Chicago. Durante el día, mientras el actor estaba ocupado en los ensayos, pensaba continuamente en el detective y en lo que podría descubrir. Karen, conociendo a Terence, comprendió que algo lo preocupaba. Así que se le acercó y le dijo, Hermano, ¿qué te preocupa? nada, querida, puedes estar tranquila, contestó él, acariciándole la mejilla. La amiga, con tal de saber la verdad sobre aquella vedette, lo invitó a su casa con una excusa. Sabes, Terence, mi tío de Florida me ha enviado una botella de vino tinto de gran calidad. Cuando terminemos aquí, ¿por qué no vamos a probarlo? Excelente idea, hermana, justo lo que necesito, exclamó Terence. Así, una vez fuera del teatro, se dirigieron a casa de Karen, donde ella preparó unos aperitivos y abrió la botella, sirviendo el vino en las copas. Terence dio un sorbo y exclamó, ¡qué delicia! Realmente es bueno este néctar de los dioses. Me alegra que te guste. Entonces, ¿qué me cuentas de tus vacaciones en Chicago? No fue más que un simple viaje, nada más, respondió Terence. Estuviste más de un mes fuera. ¿Y lo llamas simple viaje? ¿Habrás hecho algo interesante? ¿Habrás conocido a alguien importante? Terence guardó silencio por algunos minutos y luego exclamó, pues sí, una persona especial ha entrado a formar parte de mi vida. Karen abrió los ojos de par en par y exclamó, ¿Qué? Y recién ahora me lo cuentas. no te lo dije antes porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Sí,
Ella es la indicada, por supuesto que me alegro por ti. ¿Por qué no me hablas de ella?, respondió Karen. Terence le contó que se había enamorado de una vedette de rizos dorados y ojos esmeralda, cuyo nombre era Jewel. Era la estrella principal de uno de los clubes más de moda de Chicago, el King Jazz Club. Su talento en el escenario lo había dejado asombrado desde el primer instante, haciéndola especialmente fascinante y cautivadora. Para él fue un flechazo correspondido por ella, con un sentimiento lleno de pasión. Entonces, hermano, ¿te has enamorado de verdad? Estamos ambos enamorados y no veo la hora de que venga aquí para el estreno de la obra, ¿Vendrá a Nueva York? preguntó Karen. Terence respondió, sí, ya le he reservado el asiento en el teatro, el billete de tren y el hotel, aunque ella cambió el tono de voz. ¿Aunque ella qué? Replicó la amiga curiosa por saberlo. Hermana, ella trata de ocultarme su pasado y no me revela su verdadero nombre. Jewel es solo su seudónimo. Y cada vez que he intentado pedirle la verdad, ella no ha hecho más que evadir el tema o hablar de otra cosa. En ese instante, el sentimiento que tenía por ella se hizo pedazos. Me sentí engañado, aunque ella me afirma que me quiere mucho. De todos modos, contraté a un detective para descubrir todo esto. A Karen no le agradó la noticia de que su amigo hubiera contratado un investigador para indagar sobre aquella mujer. Como amiga le hizo notar que, si él estaba enamorado de Jewel, no debía haber hecho algo así. Era una pareja en pleno florecimiento. Aunque no la conociera, Karen pensaba que la vedette solo quería ganarse más confianza en su relación con Terence, y si ella llegaba a enterarse de lo que él había hecho, su relación se rompería. Pero Terence era impulsivo, guiado por la curiosidad de descubrir el misterio de Jewel. Además, la amiga le preguntó si él había contado algo de su vida privada. Terence le respondió que no, porque al verla reacia a hablar de ella misma, él también había dudado en hacerlo. Notando su reserva, no quiso decirle que además de actor, era hijo de la famosa actriz americana Eleanor Baker y del severo, sin corazón, duque Richard Granchester, quien lo consideraba una persona incapaz de lograr nada en la vida, salvo aprovecharse de su dinero. En ese momento Karen le rogó amablemente que volviera donde ese detective y anulara el caso. Lo conocía bien, porque si Jewel hubiera pedido la ayuda de un profesional y Terence se enteraba, seguramente ella lo habría apartado de su vida. Además, ninguno de los dos había sido del todo honesto con el otro. Las palabras de su amiga dejaron a Terence pensativo y después de un rato le dijo, «Tienes razón, hermana, no pensé en todas esas consecuencias. Mañana iré a ver a Folling y le diré que abandoné la investigación». Así Karen, feliz, le dedicó una sonrisa de aprobación por su buena decisión. Una vez llegado a Chicago, Edward Folling encontró alojamiento en un sencillo motel, se refrescó del viaje y después de cenar decidió ir al club para ver en persona a Miss Jewel. Apenas entró en el local, vio a algunas vedettes que se estaban presentando. Sin conocer a nadie, se acercó a la primera persona que encontró. Frente a sí, y por casualidad era Ruth. Sin saber que él era el encargado de la seguridad, Folling le preguntó si formaba parte del personal. Ruth aclaró que era el responsable de la seguridad y mientras hablaba, lo observaba con mirada inquisitiva, preguntándole de dónde era y por qué nunca lo había visto antes. El detective dudó en decir que era de Nueva York, y así que respondió que era de Filadelfia, y que estaba en Chicago por motivos de trabajo. Ruth le preguntó qué era lo que le había consultado hacía un momento, y Edward Folling respondió si la vedette de los carteles ya había hecho su presentación. El guardia negó con la cabeza, afirmando que sería la última en subir al escenario, con su inconfundible actuación.
Jewel, después de haber aclarado algunas reglas, tras el incidente con Aaron Lamb, había vuelto a actuar con toda la gracia y el radiante encanto de siempre. En ese instante entró en el salón Steer, y el guardia exclamó: «Señor Cordway, bienvenido de nuevo a nuestro club». «Gracias, Ruth. ¿Mi mesa está como siempre libre?» «Su mesa siempre está a su disposición». «Ruth, ¿puedo saludar a Jewel?» «Claro, estará feliz de verlo. Vamos, lo acompaño a su camerino». Folling quedó impresionado por la manera cortés en que el guardia trataba a aquel joven, y al ver que lo acompañaba a la habitación privada de la vedette, lo primero que pensó fue que se trataba de su nuevo amante. Así que, para saber más, el señor Edward decidió usar todas sus fuentes de investigación y hacer diversas preguntas sin despertar las sospechas en Ruth. Sigue la narración del fanfic Amor y Secreto de Amelia Capuzzi en este canal.